Buenos días, por favor le voy a pedir que se presente con todo lo que ha hecho, con su historial brevemente, con las investigaciones que está realizando y el puesto que tiene, por favor. Hola, buenos días. Soy Berta González Zárate, soy abogada, soy maestra en estudios de género por el Colegio de México. Actualmente soy secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género. Mi línea de investigación es diversidad sexual, sexualidades. Está saliendo, se va a estar por publicarse un artículo hecho a partir de mi tesis de maestría, que es cómo se construye la heteronormatividad en los libros de texto gratuitos. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias. Para empezar me gustaría que nos diera una semblanza sobre qué es la comunidad LGBTI y qué se ha investigado a grandes rasgos. Bueno, la comunidad LGBTI, yo le agregaría una Q por el término queer, cada vez se va ampliando más esta serie de siglas. Es la comunidad conocida también como de la diversidad sexual. ¿Por qué se le llama de diversidad sexual? Porque difiere de la sexualidad hegemónica o tradicional, que es la heterosexualidad. ¿En qué maneras difiere? No solo difiere en cuanto a orientación o preferencia sexual, difiere también en lo relativo a identidades de género. Es decir, ahí entran las personas transexuales, travestis, transgénero, intersexuales. Queer contempla tanto orientación sexual como identidad de género. De hecho, lo queer cuestiona todas las categorías identitarias. Y bueno, LGB, lesbianas, gays, bisexuales, eso sí tiene que ver con orientación o preferencia sexual. ¿Cuál es la historia, o digamos a grandes rasgos, de la comunidad LGBTQ, de los movimientos gays, los movimientos de la diversidad sexual? Surge en Estados Unidos, los inicios del movimiento surgen en Estados Unidos. Una redada policial que hubo en unos bares gay allá, en donde entraron y detuvieron a la gente que estaba ahí reunida, la gente homosexual, arbitrariamente. La gente se une y empieza a protestar por sus derechos, por su derecho a asociación, a la libre asociación, por su derecho a la existencia, básicamente, ¿no? Por su derecho a no ser estigmatizados, a no ser criminalizados por el hecho de no ser heterosexuales. El movimiento pasa por muchas fases, y la primera fue una fase muy contestataria. Es una fase en la que cuestionan todas las formas hegemónicas de convivencia amorosa o erótica, digamos, ¿no? Las formas institucionalizadas, es decir, el matrimonio, por ejemplo. Ellos cuestionan por completo la institución matrimonial, de hecho abogan porque sea abolida, ¿no? Como una institución patriarcal, discriminatoria, en sus raíces. De hecho, las personas que formaban parte del colectivo, de los movimientos iniciales, eran personas que tenían distintas prácticas sexuales, prácticas consideradas lo más escandalosas en la época y actualmente todavía. Por ejemplo, los sadomasoquistas, pedófilos. No solo tenía que ver con orientación o preferencia sexual o con identidad de género, sino con también una serie de prácticas ajenas a lo aceptado en la sociedad tradicional. El movimiento se va transformando, llega el SIDA, la década de los 80, empieza el pánico moral, el pánico social en el mundo por esta enfermedad. Empieza una serie de miles de personas, de hombres homosexuales sobre todo, mueren a causa de esta enfermedad. Y empiezan a reclamar su derecho a la salud, su derecho al reconocimiento de sus uniones. ¿Por qué? Porque moría la pareja y entonces el sobreviviente quedaba sin derecho a herencia, a propiedad, ni siquiera a ir al hospital a visitar, ¿no?, a su pareja, en fin. Entonces el discurso contestatario que cuestionaba todas las formas existentes de legitimidad social, las rechazaba, y había una cierta reivindicación de la marginalidad. No como marginalidad, sino como existencia legítima en la disidencia, digamos. No querían ser parte de lo hegemónico. Ellos abogaban por el derecho a ser disidentes, por el derecho, por romper todas las formas hegemónicas y diversificar la sexualidad. De ese discurso se transita, cuando viene el SIDA y otra serie de cuestiones, a un discurso en que sí se pide la legitimidad estatal, se pide al Estado
que se le reconozcan derechos sexuales. Se empieza a pedir el reconocimiento de las uniones, incluso el acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese tránsito hay una serie de negociaciones, es decir, los representantes del movimiento gay, que en ese momento adquiere el mote, bueno, el nombre, ¿no?, de movimiento gay. Antes era Movimiento de Liberación Homosexual. Entonces es el movimiento gay. Ellos piden este reconocimiento estatal, pero para ser parte de ese centro, para dejar la marginalidad, implícitamente el Estado, la sociedad hegemónica, lo que les pide es construirse identidades aceptables para los demás, para esos que son los normales, las y los normales. Y entonces, desde esa representación del movimiento, o sea, el movimiento empieza a excluir a quienes escandalizan más a la sociedad. Un ejemplo serían personas que practican el sadomasoquismo. El movimiento, digamos, se desvincula de ellos, los rechaza. Y también muchas personas empiezan a deslindar de ese movimiento que cada vez es más normativo, que cada vez es más acomodado al sistema. ¿Y cómo se acomoda el sistema? Pidiendo a las personas homosexuales, sobre todo el movimiento se identifica mucho con la orientación sexual, ya no tanto con la identidad de género, que también es dentro de lo marginal, de lo más escandaloso, ¿no? Transgénero, transexuales, o sea, más bien se hace un movimiento muy de orientación o preferencia sexual, ¿no? Homosexuales, lesbianas, bisexuales. Se les pide que sus expresiones no sean, a ver, digámoslo coloquialmente, tan amariconadas o tan machorras. Se empiezan a querer normar la identidad de las personas para que sean aceptadas por la sociedad. A cambio les hará un reconocimiento legal y que a cambio reducirá el estigma que pesa sobre ellas. Pues en ese proceso se constituye el movimiento gay o el movimiento LGBT, que empieza como LGBT. Evoluciona en el mundo, empiezan a darse reformas. Primero empieza por descriminalizarse, digamos, que todavía no se logra del todo, pero descriminalizarse la homosexualidad en el mundo, porque entonces estaba en muchos países criminalizada, ¿no? Cualquier expresión. Había leyes, por ejemplo, en que se les reconocía aquí en México, por ejemplo, en el delito de corrupción de menores, si la persona perpetradora era homosexual, había un agravante, entonces la penalidad era mayor. En otros países, por ejemplo, la mayoría de edad se reconocía más tardíamente a las personas homosexuales. Entonces todas esas leyes empiezan a abrogar a raíz de las reivindicaciones del movimiento homosexual, el movimiento LGBT. Después empieza un movimiento que empieza a cuestionar, a ver, para que surja el movimiento LGBT, surge también una legitimación de las categorías identitarias. Categorías identitarias como homosexual, lesbiana, gay, travesti. Digamos que la gente que conforma estos grupos de diversidad sexual, que ahora se le llama de diversidad sexual, se identificaba colectivamente como lesbiana, o como gay, o como homosexual, y eso servía para que también servía como estrategia política, explícitamente, para generar cohesión y una reivindicación común de derechos. En la siguiente fase se empieza a cuestionar estas categorías identitarias. ¿Qué significa ser homosexual? ¿Qué significa ser lesbiana? ¿Qué significa ser gay? ¿Qué componentes de clase, de raza, de etnia están atravesando estas categorías y quiénes está excluyendo de estas categorías? ¿Por qué son categorías tan rígidas si en realidad la sexualidad es ante todo flexible y cambiante, ¿no? Entonces empieza todo un movimiento de cuestionamiento, eso sobre todo desde la academia. Y surgen los estudios queer y el movimiento queer. La palabra queer denota raro, la traducción literal del inglés es raro. Pero más que raro es lo que no puede ser categorizado, ni a nivel identitario ni a nivel de sexualidad. Entonces digamos que esta es como la última, la más reciente fase del movimiento y de los estudios académicos en que desde una postura como yo diría postmodernista se cuestionan las categorías identitarias que en su momento se construyeron para hacer visible un movimiento y para hacer visible cierto tipo de ejercicio de la sexualidad o cierto tipo de identificaciones subjetivas que eran ajenas a las categorías hegemónicas de masculino y femenino tal como se construyen desde el ámbito tradicional. Se empieza a cuestionar eso que en su momento se construyó y se reivindicó. Y actualmente estamos en esa fase de los estudios y del movimiento. Y ahora pues cada vez se va diversificando más lo que antes se identificaba como LGBT, como primero el movimiento gay, luego LGBT, ahora es LGBTTI, le agregamos el Q, y esto sigue en evolución, sobre todo a partir del paradigma actual que sobre todo es muy deconstructivista de las categorías fijas.
¿Podría ampliarnos un poco el panorama sobre los avances que ha habido en México en materia legal? Por ejemplo, es mucha la diferencia que había de los reportajes que hay todavía de la época de los 41. Ahorita para nada estaría bien visto ni sería por derechos humanos legal que hicieran algo así con alguien que sea de cualquier categoría queer. Sí, bueno, no sé si no estaría bien visto, porque Bueno, los está bien avances en legales no van al mismo ritmo que los avances, por llamar avances, sociales. O sea, la evolución no es lineal. Ni siquiera diría que es espiral, simplemente diría que es un ir y venir, se caminan dos pasos en ese sentido, luego se camina uno en el sentido, en otro sentido, en fin, es como muy diverso, pero a ver, de la época de los 41. Bueno, yo lo dije porque es el antecedente que yo tengo más retrasado en México. No encontré información más para atrás, pero obviamente debe de haber en algún lugar. No, debe haber, claro, pero eso es un caso paradigmático, ¿no? Sí. Que literalmente son criminalizados por el hecho de ser homosexuales y de reunirse, además, que es un derecho garantizado en la Constitución, la libre asociación mientras sea pacífica y demás, bueno, y por travestismo y demás, ¿no? Se les criminaliza. Bien, actualmente lo que predomina, por lo menos a nivel teórico, es el discurso de los derechos humanos, por supuesto. Ahora, ¿cómo se interpreta ese discurso de los derechos humanos? ¿Cómo se aterriza en el marco jurídico nacional? ¿Cómo lo interpretan las autoridades encargadas de vigilar que se cumpla la ley y demás? Bueno, el terreno de la diversidad sexual es de los eslabones más débiles en el ámbito jurídico nacional e internacional. En materia de derechos humanos existen tratados específicos por muchas dimensiones, que abarcan muchas dimensiones humanas. La discapacidad, la raza, el género, la Convención de Belén do Pará, está la CEDAW, está la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial, por dar unos ejemplos. No existe a la fecha un tratado internacional sobre diversidad sexual, en materia de derechos humanos a la luz de la diversidad sexual. No existe. Hay un documento muy importante, un referente internacional, elaborado por expertos en el tema, desde la academia, incluso gente, funcionarios, altos comisionados de la ONU, gente del activismo, se reunieron y elaboraron lo que se conoce como principios de Yogyakarta, que es un instrumento que sirve para interpretar los derechos humanos en el ámbito de la diversidad sexual. Es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los derechos que prevé para toda la humanidad, ¿cómo se aterrizarían en el ámbito nacional, en el ámbito estatal? ¿Cómo deben ser interpretados cuando tengas enfrente a una persona homosexual? A la luz de las prácticas de las personas homosexuales, a la luz de las expresiones cotidianas, de sus relaciones. ¿Qué derechos tienen? ¿Cómo se traducen los derechos humanos para esas personas? Entonces es todavía muy endeble en lo que existe en materia normativa, incluso hablando de derechos humanos, para la diversidad sexual, pero por supuesto hay grandes avances. O sea, actualmente no se puede hacer, no en ciertos países, en otros, bueno, en otros que no forman parte de la ONU y que no se han adherido también a tratados internacionales, pues sabemos que todavía asesinan a gente homosexual, ¿no? Hay países dentro del continente, países antillanos, por ejemplo, que todavía criminalizan la homosexualidad. En esta parte del mundo, digamos. Pero sí se han hecho avances, por ejemplo, en México. Pues sí, indudablemente, actualmente la policía se la pensaría 3 veces para llevarse a los separos a una pareja de mujeres o de hombres que se estaban besando. Pero eso hace 10 años que ya existían los derechos humanos, todavía pasaba con mucha frecuencia. ¿Qué pasa? No es que existan las leyes, es la fuerza que va adquiriendo el discurso legal, sea de derechos humanos, sea de otro tipo. Es la fuerza, es la legitimidad que va adquiriendo. Porque estos tratados existían. Antes no se practicaban. Ahora, hubo una reforma de 2011, una reforma constitucional, en que los tratados internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales de derechos humanos, adquieren la misma jerarquía que la Constitución en nuestro país. Esto, por supuesto, le da un impulso importantísimo al discurso de los derechos humanos en México.
Porque lo que antes nada más se tomaba como un referente, que por ahí existía, sí, existe tal tratado, ¿no? Decía quizá el juez local en Iguala, por dar un ejemplo. Pues sí existe tal tratado, pero pues yo no lo tengo que aplicar. Pues esa es función de los jueces federales o los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Yo con la Constitución y mi Código Penal y listo. Pues no, con la reforma de derechos humanos, todas las autoridades a todos los niveles, todas. Y aquí estoy incluyendo, por darte un ejemplo de la admisión, de las de la UNAM, todas. Cualquier servidor público, yo que no estoy en el jurídico ni nada, estoy obligada como funcionaria a hacer aplicar, a conocer los tratados internacionales de derechos humanos y hacer que se apliquen y aplicarlos en mi actuación. Bueno, en fin, los discursos van evolucionando, no necesariamente es una línea de avance. Con los ejemplos que estoy dando, claramente estoy hablando de un avance. Habría que profundizar más para ver en qué parte se ha retrocedido, en qué parte se ha avanzado, en qué partes estamos tablas, ¿no? Pero bueno, situando el análisis con estos referentes muy someros y muy concretos. En México, sí, se puede hablar de que ha habido un avance, incluso en la Ciudad de México, que es un caso excepcional a nivel de la República, ¿no? Sí. Ya está reconocido legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, todavía falta por afianzar los derechos de seguridad social en la práctica y demás, pero bueno, ya existe esa legitimidad, ya se reconoce la adopción por parejas de personas homosexuales a menores de edad, ¿no? Que adopten menores de edad. Esos son grandes avances. Sí, pero nada más en esta partecita del país. No, recientemente, discúlpame y ahorita se me va el dato, se reconoció el matrimonio de personas del mismo sexo que fue en Culiacán, en Coahuila. No sabía. Qué pena. Ok, se me va. Otra entidad de la República ya lo reconoció. Ajá. Y hay países en el continente que lo han reconocido, como Argentina, Uruguay, ¿no? Algunos estados de Estados Unidos. Hay avances, sí, grandes, sí, falta mucho, muchísimo. Y habría que ver en qué cosas estábamos mejor antes. Y mejor desde qué perspectiva, pues desde la inclusión de las personas cuya sexualidad o identidad de género no se apega a la normativa. Y somos muchas, no solo las que abarcan las siglas LGBTQI. Sí. Hay muchas cosas que esas siglas todavía no abarcan, ¿no? Sí. Preguntarnos a esas personas cómo viven su sexualidad, qué tan marginalizada está, qué tan estigmatizada está, qué cosas todavía no abarcamos, no vemos, qué cosas es deseable que el Estado intervenga y qué cosas no es deseable. En fin, hay mucho que discutir. No sé si nos podría ampliar un poco sobre la relevancia de hacer difusión sobre todo este tipo de conocimientos legales y en general de derechos humanos. Pues es relevantísimo, imagínate, porque tiene que ver con la construcción de las personas como sujetos de derecho. Porque las leyes pueden estar ahí, los derechos pueden estar muy bonitos, reconocidos en tal tratado y en la Constitución, y si la gente no los conoce, ¿tú crees que va a llegar un funcionario, una funcionaria y les va a decir, oye, eso que acaba de hacer el policía o eso que está haciendo esa persona que te grita machorra, lesbiana, asquerosa, para decirte, ¿no? Está mal y tienes pues no va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura homofóbica, estamos en una cultura machista, en donde aun cuando existan ya leyes que sancionen ese tipo de actos discriminatorios, a nivel social está bien visto, a nivel social se avala, a nivel social en el mejor de los casos se invisibiliza y se ignora, se deja pasar. Entonces, en este contexto es vital la difusión de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Que se identifican con grupos de diversidad sexual. No solo la difusión para que ellas y ellos se enteren de que tienen derechos frente al Estado y que los demás tienen que respetarlos. Derecho a expresar libremente su sexualidad, derecho a que su identidad se reconozca y se respete, derecho a la salud, en fin, cualquier cantidad de derechos que son cotidianamente violentados por el Estado y por la sociedad. También es importante que la sociedad en su conjunto conozca estos derechos, conozca que estas personas tienen estos derechos para que aprendan a respetarlos y que conozcan que hay sanciones. Específicamente en esta ciudad las hay, incluso penales por razón de discriminación. Entonces, sí, dado que todavía falta mucho por avanzar a nivel social y que hay una falta de sensibilidad enorme y además una tendencia muy fuerte a la discriminación, es indispensable la difusión. ¿Sabe algo sobre lo que se ha hecho a nivel Estado, bueno, a nivel institución como la UNAM, para hacer precisamente esta difusión?
Mira, aquí en el PUEG, por ejemplo, hablando de la UNAM, colaboramos en la elaboración de los lineamientos generales para la igualdad de género. Salieron en el año pasado, se fueron publicados. En conjunto lo sacó la Comisión Especial de Equidad de Género, colaboramos varias entidades. Esos lineamientos recogen las bases generales para fomentar la equidad de género dentro de la UNAM. Y dentro de esa lógica de igualdad de género, equidad de género, se comprende también mecanismos para combatir la violencia y la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género. Se prevé que las instancias encargadas aquí dentro de la UNAM de atender a la población cuando denuncien, presenten alguna queja por alguna agresión que sufrieron, algún acto de hostilidad, se prevé que esas autoridades también atiendan este tipo de casos, que se les sensibilice para atender este tipo de casos, que tengan camino de acción, una ruta de acción para atender este tipo de casos. Entonces, está ese instrumento normativo que necesita, por supuesto, ser afinado y que necesita, por supuesto, que se elaboren instrumentos específicos que puedan hacer operativas las disposiciones que ahí se contemplan. Que el caminito desmenuzado para todas las autoridades a seguir cuando un miembro de la comunidad vaya a denunciar por discriminación o acoso. Bueno, está ese instrumento normativo. Aquí desde el PUEG lanzamos campañas contra la discriminación, contra el acoso y hostigamiento sexual. Y en esas campañas también hemos procurado difundir los fenómenos de discriminación que existen contra las personas que forman parte de la diversidad sexual y la responsabilidad que tiene la institución de atenderlo, ¿no? Entonces eso va generando una conciencia al interior de la comunidad sobre el tema y esperamos va generando poco a poco una transformación cultural, ¿no? Okay. Ya relacionado a conceptos como prejuicio, discriminación, estigma, machismo, hombrismo, todo lo relacionado al heterocentrismo, patriarcado, marianismo, ¿qué nos podría referenciar sobre todos estos conceptos? A la discriminación, a la violencia. Son muchos conceptos. Sí. Algunos son muy distintos. A ver, déjame. Sí. Machismo. Podríamos entenderlo así como ahorita improvisando muy libremente, ¿no? Sobre el concepto, como todas las expresiones y prácticas que tienen que ver con la denostación y la denigración de todo lo que sea femenino, identificado como femenino, desde una perspectiva tradicional en la sociedad. Entonces el machismo es parte de nuestra cultura, lo vamos absorbiendo e incorporando todo mundo, mujeres y hombres, y lo consideramos como, ni siquiera lo percibimos, digamos que son los lentes, por usar una metáfora, los lentes con los que vemos el mundo, con los que nos relacionamos, con los que nos acercamos unos a otros, entonces ni siquiera nos damos cuenta las prácticas, actos y discursos machistas que manejamos, compartimos cotidianamente. Machismo y feminismo definitivamente no tienen nada que ver uno con otro. Embrismo, mira, embrismo yo no lo he escuchado el término, lo he escuchado en pláticas informales, lo he escuchado a veces en discursos pues, políticos o que salen por la tele, ¿no? O cosas así, pero no tengo mucha claridad de a qué se refiere la gente cuando habla de embrismo. Por lo que he escuchado, me parece que hay mucha confusión sobre el término, porque como que se usa incluso para aludir a cosas opuestas. Repito, con lo que he escuchado, porque que yo le haya leído, que conozco un concepto académico sobre el término, que pues no, pero he escuchado que lo usan tanto para aludir a discursos que sí son muy como la contraparte del machismo. O sea, si el machismo es la denostación de lo femenino y el posicionamiento de lo masculino como en un lugar de supremacía, he escuchado que el embrismo lo usan algunas personas para aludir al proceso contrario o a la lógica contraria, a cuando las personas o las mujeres colocan en un lugar de supremacía lo femenino o a las mujeres por sobre los hombres y denostan lo masculino o a los hombres. En ese sentido he visto que se usa como la contracara del machismo, pero también he visto que lo usan para hablar de prácticas o de discursos que en realidad son feministas. Ese es feminismo. Bueno, claro, pero cuando hablamos de embrismo, yo te digo, número uno, yo no lo he visto académicamente empleado. Número dos, veo que se emplea a nivel coloquial. Sí. Número tres, veo que incluso ese empleo a nivel coloquial es confuso. O sea, no hay como claridad de qué se habla cuando se habla de embrismo.
porque unos lo identifican como la contracara del machismo, en el sentido de que se pone en lugar de superioridad de las mujeres, pero otras personas lo usan como cuando aluden a prácticas, a discursos feministas y dicen que es hembrista. Entonces una mujer o un hombre que está aludiendo por el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto, por ejemplo, a la interrupción legal del embarazo, o etc. Dicen, es que es un hembrista, o cuando dicen, oye, es que hay mucha desigualdad entre mujeres y hombres y necesitamos tener más acceso a los puestos públicos, pues es tu discurso hembrista. Y dices, bueno, es que eso no tiene nada que ver con lo otro que dicen que, por ejemplo, una canción de Paquita de la del Barrio, hay quien dice que es hembrista. ¿Y qué tiene que ver una canción de Paquita de la del Barrio con la pugna porque las mujeres accedan a más cargos políticos? Nada que ver, y no obstante, en los distintos discursos que lo he escuchado, se dice que esto es hembrista y se dice que esto también es hembrista. Entonces es muy confuso. Yo no sé qué es el hembrismo, lo que sé es que tiene una connotación negativa, eso sí es claro. Es que cuando se habla de hembrismo se habla como para decir eso está mal. Pero creo que lo usan para decir eso está mal, sea lo que sea feminismo o sea la denostación de los hombres. Entonces, el machismo, que tiene que ver con la violencia, tiene todo que ver con la violencia de género. Porque el machismo si denosta lo femenino desde una perspectiva tradicional. Cuando digo desde una perspectiva tradicional es lo que comúnmente en sociedad identificamos como femenino. Y comúnmente en sociedad identificamos como femenino no solo a las mujeres per se y lo que tradicionalmente se les atribuye, que es el cuidado de las hijas y los hijos, que es el romanticismo, que es la pasividad. Así, esas categorías, esas etiquetas se los ponen en sociedad. Eso es femenino. Pero también a lo que otros hombres que no entran en lo tradicionalmente masculino hacen. Entonces ahí también a las personas homosexuales, por darte un ejemplo, a los hombres homosexuales, el machismo los estigmatiza. Los putos no son hombres, porque se les identifica con lo femenino. ¿Y por qué? Porque no cumplen con esta serie de etiquetas que la cultura les ordena cumplir, que de entrada es acostarse con mujeres. Entonces tiene todo que ver con la violencia, porque desde esa visión en que lo femenino, y quien se identifique con lo femenino, o quien desde la visión cultural tradicional se ha identificado con lo femenino, tiene derecho a ser denigrado, también tiene derecho a ser violentado, porque vale menos, porque atenta contra los valores de la sociedad hegemónica y como tal merecen un correctivo. Incluso antes en las leyes, la violencia, por ejemplo, del marido hacia la esposa era conceptualizada como correctivos y tenía derecho a hacerlo. Bueno, esas leyes se abolieron, pero digamos que las lógicas permanecen. Yo te violento porque tengo el derecho a hacerlo. Puede ser para corregirte, para que aprendas a no ser puto, para que aprendas a no ser una vieja respondona, a mí no me responde, ¿no? Al macho que yo soy, no me vas a contestar así. O simplemente porque tengo el derecho de hacerlo, porque tengo el derecho de violentarte. Y ¿sabes qué? Desde chico, desde que soy niño, como hombre, en mi familia, en la escuela, en los medios de comunicación, me dicen, tienes el derecho a violentar a otras personas. Bueno, a ver, nos ponemos a jugar con soldaditos. Entonces, ¿qué tiene que ver el machismo con la violencia de género? Todo que ver. Digamos que es la raíz. ¿Qué más nos podría decir sobre qué está pasando en las personas actualmente en la sociedad mexicana? ¿Qué está pasando? Pues es un proceso muy complejo. Imagínate, ¿qué personas? ¿Quién es la sociedad mexicana? ¿A qué sector te refieres? Cuando hablas de sociedad mexicana, no estás hablando de un bloque homogéneo, estás hablando de una diversidad de sectores poblacionales y sectores poblacionales entendidos desde distintas lentes. Puede ser desde el lente del nivel socioeconómico, puede ser desde el lente de la etnia raza, puede ser desde el lente de la edad. En fin, ¿qué pasa en la sociedad? Pasan muchas cosas. Si hablamos de estadísticas, las estadísticas dicen que hay un nivel de discriminación muy alto en México hacia las personas no heterosexuales. No recuerdo bien los porcentajes, pero se habla, por ejemplo, de entre 40 y 50% de personas que dicen que no aceptarían vivir con una persona homosexual en su casa. Estamos hablando de estadística. ¿Qué sectores poblacionales incluye esto? Bueno, hay encuestas que se dirigen al sector juvenil, hay otras que se dirigen sin diferenciación necesariamente de edad, ¿no? A veces por clase social, en fin. Pero los resultados arrojan que la discriminación está muy presente.
Ahora, hay sectores muy progresistas en materia de derechos de las personas homosexuales y demás. Hay sectores muy reaccionarios o muy resistentes a ello. También tiene que ver con geográficamente, como te decía hace unos momentos, la Ciudad de México concentra a un núcleo poblacional que por diversas razones que no vamos a explorar ahorita, tiende más que el resto de la República Mexicana, que el resto de los habitantes de la República Mexicana, a ser progresista en materia de sexualidad. Por eso en esta ciudad se reconocen derechos que no se reconocen todavía en el resto de la República. Pues, ¿qué está pasando? Que está en constante debate, en constante disputa la legitimidad de las expresiones sexuales, el acceso a los derechos humanos de las personas que se identifican con la diversidad sexual. Pero básicamente, así como a grandes rasgos, yo te puedo decir, falta mucho por legislar, que falta mucho por sensibilizar, por generar conciencia social de la igualdad humana, de la igual dignidad humana que tienen las personas no heterosexuales frente a las heterosexuales. Como te decía, sí ha habido avances, habría que ver cuáles han sido retrocesos desde esta perspectiva de derechos humanos. Bueno, si nos remitimos a la capital, creo que vamos por muy buen rumbo. Los estados de la República, pues ha habido retrocesos. No hablando ya de diversidad sexual, olvídate de eso, no ha habido casi ningún avance en ningún estado de la República, más que que no recuerdo que acaba de reconocer el matrimonio. Pero, a ver, hubo cambios constitucionales en alrededor de la mitad de las entidades federativas para prohibir el acceso al aborto, ¿no? A la interrupción legal del embarazo. Es muy complejo y habría que aterrizar muy bien dónde queremos enfocar la discusión y el análisis para poder como hacer un pronunciamiento más claro, pero bueno, básicamente todavía hay una cultura homofóbica y de discriminación muy fuerte que hay que seguir combatiendo para poder avanzar en los derechos humanos, ¿no? ¿Qué nos podría decir sobre el heterocentrismo actualmente? ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue más o menos igual? ¿Qué avances se han hecho en investigaciones? Bueno, en investigaciones lo que se hace no es más que avances, es en qué estado se encuentra la discusión actual académica, ¿no? Sobre heteronormatividad. Heterocentrismo es un término que no sé, me suena similar a heteronormatividad, pero no quisiera manejarlo, ¿no? Este, pues la discusión actual es lo que, según yo la identifico a grandes rasgos, sin entrar en detalles, me parece que tiene que ver con la deconstrucción de las categorías identitarias, con el análisis de los discursos políticos y sociales, justo en qué manera se construye como la legitimidad sexual y la legitimidad identitaria en esos espacios. Los avances que ha habido, pues te digo, actualmente estamos en el paradigma, me parece, deconstructivista, en que no se pretende reconocer ni siquiera social ni políticamente a una identidad como la legítima y la válida, desde los movimientos y desde los estudios de la diversidad sexual, sino que se exploran todas las posibilidades, ¿no? De identificación que existen, las posibilidades de expresión, se les explora y se les pretende posicionar en un nivel de legitimidad idéntico al de las otras. ¿Qué cree usted como los puntos principales que faltaría hacer, en lo que faltaría modificar, en forma general en la sociedad, en leyes, o incluso no solamente desde el ámbito del gobierno, sino también dentro de la UNAM? ¿A efecto de qué? De lo que usted guste, en avance, en investigación, Bueno, en reconocimiento, en derechos. Si yo te digo en términos muy generales, ¿qué falta por hacer? Estaría teniendo una posición dogmática. ¿Qué significa dogmática? Que no estoy cuestionando mi propia visión sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso te pregunto o sea, ¿qué falta por hacer en qué sentido? Y en ese sentido podemos discutirlo. Bien, pensemos en lo que estamos hablando ahorita de derechos humanos, que además es un discurso también muy cuestionado y muy cuestionable desde una perspectiva crítica, ¿no? Pero si pensamos en, bueno, tomemos el discurso de los derechos humanos. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que postula? Desde esa visión, ¿qué faltaría por hacer? Pues entrada que se elaborara un tratado internacional en materia de diversidad sexual, o sea, de los derechos humanos relacionados con la diversidad sexual. Los principios de Yogyakarta son un muy buen referente y por ahí se puede diseñar este tratado que tenga la misma legitimidad que la Convención de Belén do Pará, los tratados internacionales. El discurso de los derechos humanos es el paradigma de los derechos humanos. Faltaría eso de entrada. Faltaría también, por supuesto, entonces generar los respectivos protocolos
en la materia, que son los que marcan como más específicamente el camino que cada estado debe andar en ese sentido, para que a su vez esos instrumentos se bajen a la realidad nacional y se operativicen en leyes secundarias que obliguen a las autoridades y a la ciudadanía a actuar en cierto sentido para impulsar el respeto a la diversidad sexual. Entonces, hablando desde derechos humanos, eso sería lo que faltaría, ¿no? Por darte una visión muy acotadita de no significa que yo me adscriba o no a que eso es lo mejor o la panacea. Solo te estoy diciendo que si tomamos tal o cual visión, bueno, escojo esta para ejemplificar. Dentro de las facultades de UNAM, ¿qué podría proponer que se hiciera? Por ejemplo, algún programa, alguna actividad, alguna serie de actividades. Bueno, muchísimo. O sea, se tiene que hacer, número uno, normas internas que explícitamente reconozcan, así que lo nombren, ¿no? Porque cuando nombras, haces visible, legitimas la existencia, o la deslegitimas, pero bueno, estoy hablando de un nombramiento que reconozca, orientado a reconocer los derechos de la población LGBTTIQ, ¿no? De la diversidad sexual dentro de la UNAM. Están los lineamientos generales para la igualdad de género, pero hacen falta normas más tangibles, si quieres a nivel facultades o una general, pero como más aterrizable, que hable, sí, los derechos de estas personas son estos, y la universidad se compromete a hacer esto y esto para garantizarlos, y toda la comunidad está obligada a respetarlos en este y este sentido. Eso hace falta, darle esa legitimidad. Estoy hablando de un instrumento jurídico. Hace falta sensibilizar a la población administrativa, académica, estudiantil, con talleres sobre diversidad sexual, sobre las problemáticas de desigualdad y de discriminación que le están asociadas. Y no solo un taller ahí a 10 años, ¿no? Sino actividades de sensibilización sistemáticas al respecto. Hace falta campañas, hacen falta muchas cosas. Tenemos que trabajar desde la sensibilidad humana, porque pueden haber normas que son necesarias también, pero si no están las acciones de sensibilización, las normas van a ser ignoradas o van a ser interpretadas desde una lógica discriminatoria. En fin, son mecanismos que se engranan unos con otros. Pero tiene que haber instrumentos jurídicos, pero también tiene que haber actividades de sensibilización, tiene que haber cursos de formación a funcionarias y funcionarios sobre cómo hacer valer estos derechos de las personas de la diversidad sexual, cómo hacer respetar estos derechos, qué sanciones ejercer o qué mecanismos de reparación de daño cuando alguno sufre una agresión por parte de alguien de la comunidad, cuando sus derechos les son violentados. Se necesitan acciones desde muchos ámbitos y desde muchas lógicas disciplinarias y sistemáticas. Sí, hace mucha falta todavía muchas acciones dentro de la UNAM. Se han dado algunas muy importantes, se siguen dando, pero es mucho lo que hace falta, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que se está enfocando el PUEC dentro de este ámbito? ¿Dentro de este tipo de estudios o dentro de este tipo de avances en legal? Mira, vamos a dar un diplomado de diversidad sexual el próximo año. En el segundo semestre se va a abrir un diplomado abierto al público, que es anual, que tiene duración de un año y que justo aborda desde una perspectiva académica los temas de diversidad sexual. Esa es una gran actividad académica de formación orientada al público. Tenemos seminarios de investigación que generan conocimiento sobre el tema, que se vaya avanzando sobre las perspectivas que existen en torno a la diversidad sexual, a las identidades, a las sexualidades. Formamos investigadoras e investigadores que generan investigación, conocimiento en torno al tema y hacen avanzar a la sociedad en ese sentido. Estamos trabajando conjuntamente con otras entidades de la UNAM en un protocolo de atención a casos de violencia de género y de discriminación de género en los que están contemplados por la discriminación por orientación sexual, por identidad de género, y que va a impactar de manera muy positiva, espero yo, muy favorable a la comunidad en el sentido de fortalecer la noción como de sujetos de derecho ante la institución de las personas de la diversidad sexual, y a las demás también, como a las personas que no se identifican con la diversidad sexual, van a reconocer en esa comunidad a sujetos de derecho, y va a haber acciones muy concretas que la institución va a hacer legalmente para respaldar esto. Las campañas de sensibilización que lanza el PUEC, te digo, tienen este contenido también. Están llevando a cabo varias acciones, pero se tienen que fortalecer y seguir, continuar. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.